Hola otra vez. Este va a ser un vídeo, bueno, otro vídeo más sobre lo que fue mi brote, pero este va a ser un poquito extraño y no sé si va a tener mucho sentido. Porque aquí trataré un poco de sacarle un significado a lo que me pasó. A la espera, pues, con la esperanza de, pues, a las personas que tuviesen la misma esquizofrenia, el mismo tipo de esquizofrenia que yo, pues a poderles ayudar de algún modo y decirles que dentro de su subconsciente todo lo que les ha pasado tiene su significado. Porque en mi caso lo tuvo, o sea, lo tiene. Lo que pasa es que aún creo que no soy capaz del todo de explicarlo, pero lo voy a intentar. Vamos a ver. Mi brote y su significado. Va a ser jodido. Vale. Mi brote, a la conclusión a la que he llegado a día de hoy, es que más allá del hecho de que yo tuviera una predisposición genética y de la cantidad insana de marihuana que fumaba en aquel momento, hay dos elementos clave que ayudaron pues a que, a que, a que pasara, básicamente. Y uno fue la depresión que tenía en ese momento y otro elemento ya es más una percepción que uno tiene de sí mismo, que era un autoodio muy interiorizado. O sea, estos dos elementos juntos yo creo que son dinamita incrustada en tu cerebro. Vale, por un lado la depresión, o sea, me he hecho aquí un mapita. Por un lado la depresión se debía, más allá del hecho de... Bueno, espera. La depresión se debía principalmente a una falta de perspectiva de futuro, derivada también del autoodio que me causaba, que era causado por una incapacidad de establecer relaciones sociales significativas. Es decir, en este caso, pues principalmente la relación significativa que yo buscaba era una relación de pareja. Vale. Estas dos cosas, la falta de perspectiva de futuro y la incapacidad de establecer relaciones sociales significativas, al final fueron generando en mí pues una desconexión emocional con el resto de las personas. En el sentido de que todo lo que le pasa al resto me da absolutamente igual. Porque estaba centrado en una autocompasión a la vez que una autocompasión tremenda. Vale. A partir de aquí es cuando se da el brote y quiero distinguir, pues, o sea, el brote tenía un claro componente crítico hacia mí mismo. O sea, si me paro a analizarlo todo en conjunto, realmente es como mi mente cagándose en todo mi ser, por decirlo de alguna manera. Y sí que yo distingo, pues, como cinco elementos, o sea, cuatro elementos que eran el principal objetivo de esta crítica. O sea, una crítica proveniente de mi subconsciente que lo puso todo patas arriba en mi mente. Lo primero es ineptitud social, déficit de atención, falta de empatía y inactividad general. Vale, la ineptitud social que yo tenía en ese momento, pues era básicamente el no saber resolver problemas que tenía la gente cuando realmente estaban a mi alcance resolverlos. Tipo, por ejemplo, con la pandemia, el rollo de las mascarillas.
yo siempre tenía unas mascarillas en mi mochila para, por si acaso, pues se me rompía una, yo lo sustituía. O sea, de vez en cuando me sucedía que a lo mejor, pues alguien que necesitara una mascarilla y a mí se me olvidaba o sea, o no sabía cómo comunicar que yo tenía mascarillas. Entonces esa persona se iba sin una mascarilla, perdía a lo mejor, por ejemplo, un Vitrasa, por yo simplemente no ser capaz de reaccionar adecuadamente en situaciones sociales que cualquier persona normal habría podido reaccionar bien, o sea, resolviendo el problema. Después el déficit de atención, esto es algo que descubrí hace poco. Básicamente me lo confirmó mi psicóloga clínica, aunque bueno, aún estoy esperando un diagnóstico definitivo. Pero esto básicamente, el déficit de atención, era algo que era objeto de crítica de mi propia mente, principalmente porque yo pasaba por alto las necesidades de otros o la presencia de otros, porque es como cuando estás bajo un problema de salud mental, tienes muchas veces algo parecido a una visión de efecto túnel, como si llevases unas orejeras de caballo y no pudieses ver más allá no pudieses ver por el rabillo del ojo lo que pasa alrededor. Podría explicarlo con una situación concreta. Mm, Básicamente, es como cuando tienes a alguien al lado, pero sí, y sí, bueno, te das cuenta de que tienes a alguien al lado, pero digamos que te das cuenta, pero no te das cuenta. Realmente sabes que hay aquí como una presencia aquí, pero por ejemplo, te mueves de tal manera por el mundo que no te das cuenta de que a lo mejor estás a punto de arrollar a esta persona. Eh, no sabría cómo explicarlo más concretamente. Sí, o sea, es como que no te das cuenta de que hay, por ejemplo, alguna persona con alguna necesidad y sí, detectas como que hay aquí una presencia, pero pasas de largo porque dices, vale, si es una presencia, no me importa. Y sigo lo mío y no presto atención. Y así es que eran muchas situaciones así, y ya ni siquiera sé por dónde empezar. Luego, el tema de la falta de empatía, que no es lo mismo que lo anterior. Literalmente yo hacía cosas que yo no me paraba a considerar el efecto que podrían tener los demás. Por ejemplo, lo típico de... No, es que muchas veces parecen tonterías, pero... Claro, lo mítico de estar mascando chicle, coges el chicle y lo pegas, por ejemplo, en un botón de un semáforo. Pues claro, eso yo decía, qué gracioso, lo estoy pegando aquí. Y podía seguir perfectamente con mi vida y no volví a pensar en ello. No quiere decir que lo haya hecho, pero es el tipo de situación, el ejemplo, más que nada. Después ya, por último, la inactividad completa en mi día a día. A mí cuando me dio el brote yo estaba en un estado de completa inactividad. Yo lo único que hacía a lo mejor era beber cerveza, fumarme un porro y escribir a lo mejor unas cuantas líneas en mi libro. No hacía nada productivo, o sea, realmente, salvo esas pocas líneas en el libro, pero que tampoco llegué a terminar ese libro. Y de hecho, si algún día quiero terminarlo, voy a tener que reescribirlo completamente porque hay líneas que no tienen absolutamente ningún sentido.
o cosas que se repiten, cosas así. El tema es que yo o sea, sigo intentando encontrarle como un significado filosófico a lo que me pasó. Y es que yo la conclusión que llegué es que el significado de esto era literalmente, si yo no estoy bien, o sea, yo no estoy bien si mi entorno no está bien. Y es que efectivamente, lo que había a mi alrededor, yo no me daba cuenta, pero no estaba en condiciones. O sea, no digo o sea, ¿cómo expresarlo para que se entienda? Yo salía a la calle y no me fijaba en la mierda que había en el suelo, por ejemplo. O sea, yo vivo en un barrio en el cual te puedes encontrar una lata de cerveza en el suelo de hace a lo mejor 10 años. Y llevas la lata en el suelo, aplastada completamente, oxidada, como si fuese un chicle. Por no hablar de los chicles. Después los contenedores de basura, absolutamente atestados de mierda, de muebles, a lo mejor que la gente ya ni siquiera se molesta en llamar al ayuntamiento para que los recojan. Pero bueno, estas son tonterías. Salgo de mi barrio y voy al barrio de al lado que está en la periferia de Vigo. Y claro, ves la pobreza de la gente, ves las necesidades, cosas que en las que antes yo no me fijaba. Que yo daba por hecho que eso era así, que había gente así, que... Y no me importaban los motivos. Pero ahora veo según qué personas y me pregunto, ¿qué ha pasado con esta persona? ¿Por qué está así? ¿Por qué ves esa necesidad en sus ojos? Las arrugas de preocupación en la frente, en el rostro. Sí, bueno, y después también mi entorno más cercano, pues también podía necesitar ayuda. Una ayuda que yo no estaba listo para dar tampoco. O sea, tampoco me voy a flagelar demasiado por ello, pero con el tema de mi padre, pues bueno, no había mucho que hacer. Pero yo, cierto es que, si bien no me sorprendió, tampoco me esperaba que mi padre muriese así de repente. Pero bueno, eran cosas de un entorno en el que hay una cierta degradación en el bienestar de la gente. Y eso pues no digo que fuera consecuencia directa porque, o sea, o sea, que no fueran, no digo que fueran causas directas, sino mis causas fueron otras. Las causas físicas fueron otras y psicológicas, pero cierto es que me empecé a fijar en ese tipo de cosas después de esto. Que digamos que hice caso a la crítica de mi propio subconsciente. También esto, yo veo que hay una relación con el autismo que me han diagnosticado hace relativamente poco, bueno, hace poco, hace nada. Y es la ineptitud social y el déficit de atención. Yo todas las habilidades sociales que he ganado las he ganado en los últimos 2 años, por forzarme a salir a la calle y tratar con la gente. Pero aún así tengo el problema del déficit de atención que, si bien me voy fijando en la gente y tal, yo hay ciertas cosas de las que no me doy cuenta todavía. Y no es porque no tenga la capacidad de darme cuenta de ellas, es que me pasan por alto. Y bueno, por último, acabar con cómo se desarrolló mi personalidad.
Yo básicamente es que no sabría decir cuál era mi personalidad antes del brote. Yo estaba en un estado de ruina moral. O sea, completamente anulado emocionalmente. Así que no sabría decir cuál era mi personalidad antes del brote. Sé que de niño era un niño raro, muy enérgico, al que le encantaba jugar, meterse en líos, básicamente. Pero a partir de esto he podido básicamente clasificar mi personalidad, mi psique, en tres aspectos diferentes. O sea, tres personificaciones más bien. O sea, en una serie de figuras, llámalas literarias, o como demonios se llame, pero que yo considero que son las tres que... Son tres de ellas, sí. Tres aspectos que yo considero que engloban todo lo que viene siendo mi personalidad. Después daré otro dato sobre ello porque es algo que he estado reflexionando muy recientemente. Pero bueno, empiezo. El primer aspecto de mi personalidad, al menos lo que muestro aquí en YouTube, sobre todo es lo que yo llamo la piedra filosofal. Todo lo que vienen siendo conocimientos, análisis, digamos que el aspecto más serio de mi persona, pues lo llamo yo lo que es la piedra filosofal. Es la parte de mi personalidad, pues más seria, más analítica, a la que le gustan pues razonar las cosas, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico. Es, lo que, es donde básicamente se reúnen todas mis habilidades intelectuales. Vale. Después está el segundo aspecto de mi personalidad, que es el que muestro socialmente cuando salgo en casa con a lo mejor mi madre, con amigos, bueno, prácticamente con cualquier persona que me cruzo en la calle, que es el oso de peluche. A todo el mundo le gusta el oso de peluche. A todo el mundo le gusta Winnie the Pooh. ¿A quién no le va a caer bien Winnie the Pooh? Pues bueno, pues me gusta mostrarme así, porque básicamente parto de la base de trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Y bueno, a mí me gustaría que todos fueran Winnie the Pooh conmigo, pero hombre, sé que a veces no es posible, pero, pero me gustaría que fuera así. Y Winnie the Pooh, el oso de peluche, va muy bien para socializar adecuadamente en un entorno de amabilidad, crear un entorno así cercano, un entorno casi de amistad, aunque acabes de conocer a esa persona, sueltas un chiste, la otra persona se ríe, a todo el mundo le gusta Winnie the Pooh, a todo el mundo le gusta el oso de peluche. Vale. Después está el tercer aspecto de mi personalidad, que es uno que no muestro nunca, del que no suelo hablar, pero de hecho solo lo he hablado con mi psicóloga, pero de hecho es que considero que sería hipócrita por mi parte no hablar de él. Es el que yo llamo el bicho de muchas patas. Es básicamente donde es el basurero dentro de mi mente, donde he puesto los instintos más desagradables, más mezquinos. Y es ciertamente un aspecto de mi personalidad que si algún día lo saco simplemente por pura supervivencia. O eso espero. Eso quiero creer que... Porque es básicamente... El bicho de muchas patas es básicamente un perro rabioso al que tengo que llevar con una correa. A partir del brote, pues surgieron estos aspectos. Y a este
básicamente es un aspecto que contiene toda una serie de rabia contenida, que la única forma que tenemos de expresarla es a través de la escritura. No me gusta pensar en mí de esa manera, porque creo que es una versión que si yo le diera rienda suelta, pues acabaría en la cárcel, obviamente. Creo que no voy a hablar mucho más de ella porque tampoco tengo que tanto conocimiento de mí mismo todavía. Pero bueno, lo último que quería deciros, lo que dije antes, que os iba a revelar sobre esto, y esto lo he descubierto muy recientemente, es que puede haber un cuarto aspecto. O sea, obviamente no tengo un trastorno de identidad disociativo, pero sí que considero que en vez de llamarlos personalidades diferentes, puedo llamarlos aspectos, porque al fin y al cabo mi personalidad solo es una. Pero este cuarto aspecto está muy en el inconsciente y no tengo mucha información sobre ello, solo sé que es lo que me da, básicamente donde reside toda mi fuerza de voluntad. Eh, que a veces es poca, eso es ridículamente poca, como en el tema de intentar dejar el tabaco, pero últimamente en otras cosas como, por ejemplo, el trabajo, en ciertas obsesiones que tengo, obsesiones temáticas, pues, como por ejemplo política, salud mental, de la cual no me canso de aprender. Y es ese aspecto en el que no, el que me fuerza a seguir adelante, de alguna manera, creo. Es algo que está en mi subconsciente de momento, no sé cómo describirlo todavía, pero haré alguna actualización si puedo rascar un poquito más, si puedo sacar más información de mí mismo. Y bueno, creo que esto es todo lo que puedo decir por ahora. Solo animaros a los que veáis esto, que hay un tipo de inteligencia que está muy infravalorada, que es la inteligencia, o sea, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, si se llamaba inteligencia introspectiva, el conocerse a uno mismo. Para la salud mental es algo que ya de base ya creo que aumentas desproporcionadamente tus posibilidades de enfrentarte a un problema de salud mental ya solo con conocerte bien a ti mismo. Sí, de hecho es una de las pocas habilidades de las que puedo decir que yo tengo. Es una de las pocas habilidades que puedo decir sinceramente que yo tengo. Y honestamente decir que es algo de lo que me siento orgulloso, de conocerme muy bien a mí mismo. Por eso sé que yo puedo dejar el tabaco, aunque me cueste. Por eso sé que puedo bajar de peso, por eso sé que tengo una parte de mi personalidad que es bastante monstruosa y que hay que tenerla con correa. Por eso sé que también hay otra parte de mi personalidad que es maravillosa, que es la que me gusta mostrar. Y por eso sé también que voy a conseguir el formar una familia, que es mi objetivo último. Que, es, que vamos, que sé que voy a conseguir mis objetivos, porque ahora me conozco bien a mí mismo. Por eso, o sea, cuantos, una de las principales cosas que tenéis que estudiar es a vosotros mismos. Y esto solo se consigue haciendo mucha introspección. Aunque parezca que
que no estáis haciendo nada, a lo mejor tumbados en la cama, en cuanto paréis este vídeo, dejéis del lado el móvil o el ordenador, tumbaros, mirad al techo y empezad a preguntaros, ¿quién soy? A mí es una de las cosas que me... Una de las pocas cosas que yo a día de hoy sigo rescatando del feminismo. Es el tema de la deconstrucción. La gente lo suele malinterpretar como decir, soy hombre, soy mujer, soy... ¿sabes? En aspectos muy superficiales. Y no se trata de eso. Tal y como yo lo entiendo, el tema de la deconstrucción sirve muy bien para hacer introspección, o sea, es un mecanismo, pero hay que saber hacerlo. Y bueno, es básicamente plantearse preguntas a uno mismo, no responderlas, ni siquiera. Es el hecho de planteártelas. Si las consigues responder, mejor que mejor, pero el hecho, el hecho mismo de que tú mismo te hagas preguntas a ti mismo ayuda mucho. Por ejemplo, ¿qué me hace sentir mal? ¿Qué me hace sentir bien? ¿Está normalizado por la sociedad o no lo está? ¿Es algo que está dentro de mi control? Con estas cuatro preguntas ya estás dando pasos de gigante. Y con esto quiero terminar. Así que no suscribáis, no comentéis, no deis a like, no compartáis este vídeo. Todo está en vuestra mente. Sed felices.